justamente creo que lo que estoy observando, igual que muchos otros, es una reforma militar, no en el sentido que sería esperado cuando estamos hablando de la consolidación de una democracia. Creo que hay artículos preocupantes de esta reforma, no tanto lo que está en el artículo 21 constitucional, que de alguna forma ya es lo que en práctica está desde que surgió la Guardia Nacional, sino me preocupan algunos artículos, por ejemplo, el 73, el 89 y el 129, que modifican todo el sentido que la Constitución le había dado desde su origen, nuestra Constitución vigente, que ha sufrido muchos cambios, pero digamos, pues la de 1917, en donde se establecían ciertos límites a la participación militar en la vida pública en términos generales y que estaba acotado a esta dimensión de la disciplina militar que pues ahí había un debate sobre qué tendríamos que entender por esto, pero de alguna forma se seguía en el entendido de que era una limitación. El 129 constitucional va a cambiar y ahora lo que dice es que las Fuerzas Armadas podrán hacer lo que la Constitución diga y lo que las leyes que emanen de esta les permitan. Y eso es muy grave, sobre todo atendiendo a cómo estamos viendo que se están configurando las reformas constitucionales en este país. En cualquier momento pueden seguirla modificando y pueden seguir ampliando las funciones de las Fuerzas Armadas en la vida pública, no solo en seguridad pública. Y creo que eso es muy importante puntualizarlo. Y todo lo demás me parece que son adecuaciones legales que tienen que ver con la practicidad que ha sido que la Guardia Nacional esté bajo el manto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ernesto, ¿qué estás viendo tú? A mí me gustaría empezar, Carmen, hablando sobre la calidad de la discusión o de la no discusión. A ver, es muy difícil discutir con actores políticos que un día piensan una cosa y otro día piensan otra. Las personas de los partidos políticos dominantes antes o ahora, PRI, PAN, Morena, líderes importantes en los tres casos han cambiado su postura cuando están en la oposición en contra de esta expansión militar de poderes y recursos, y en cambio cuando están en el gobierno federal lo empujan. Entonces, eso hace muy difícil, Carmen, tener una discusión seria en donde tuviéramos claridad de qué proyecto tienen las fuerzas políticas relacionado con las Fuerzas Armadas. Si un día está bien y otro día está mal que les demos recursos y poderes a las Fuerzas Armadas, detrás lo que nosotros vemos desde la universidad es que no hay un proyecto, es decir, un proyecto de Estado, o no se propone un proyecto de Estado que estabilice una relación entre el poder civil y el poder militar con roles, límites y controles claros. Ese es mi primer apunte. Segundo apunte, que tiene que ver también, Carmen, con la deliberación. Ayer vi en redes, pues, están legisladoras y legisladores diciendo cualquier cosa sobre lo que es o no es la militarización. Me parece extraordinariamente grave que no se asomen, cuando menos un poquito, a la discusión conceptual que tiene mucho tiempo, Carmen. Nosotros en 2019, el Programa de Seguridad Ciudadana publicó un primer informe, Carmen, en donde en 2019 ya dábamos cuenta de la militarización en los sexenios de Calderón y Peña, y hablábamos, recogíamos un concepto de Peter Kraska que tiene 4 dimensiones, Carmen. La dimensión material de la militarización, la dimensión cultural de la militarización, la dimensión organizacional y la operativa. Hoy la discusión sobre esta reforma parece olvidar que la pregunta que nos tenemos que hacer es, primero, ¿qué entendemos por militarización con base en la investigación internacional comparada? Y segundo, ojo, subrayo, Carmen, ¿para qué queremos la militarización? Quiero hacer el énfasis en que la iniciativa, el dictamen que se propone votar para aprobar la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena, no incluye, después de 17 años, Carmen, Daira, no incluye evidencia empírica de soporte que nos enseñe que 17 años de despliegue militar nos comprueban, más allá de cualquier duda,
con evidencia empírica de soporte que los militares lo van a hacer mejor. Este es el terreno de la discusión sobre la eficacia, Carmen. Entonces, por ahí lo abro. ¿Por qué? ¿Sobre qué concepto y con base en qué evidencia? Porque se supone que la columna vertebral del proyecto, se supone, es que con los militares tendremos más seguridad. No hay evidencia que lo confirme y de hecho vienen estudios que, si quieres más adelante en una segunda intervención, vienen investigaciones que prueban que, por ejemplo, el patrullaje militar es contraproducente para la reducción de homicidios, Carmen. Pues detengámonos en el tema de la eficacia y bueno, pues estamos en un punto en donde efectivamente la discusión tiene muchas aristas, Daira. Este es uno de ellos, la eficacia, las pruebas, digamos, la posibilidad de saber qué tan eficaz es o no una acción de gobierno, una acción del ejército en este caso. ¿Qué elementos tenemos para saber, de no ser, bueno, pues los reportes que frecuentemente los militares dan en la conferencia matutina, por ejemplo, ¿no? Que abordan información local, nacional, respecto a la seguridad pública? ¿Qué indicadores reales tenemos para saber qué tan eficaz es o no la actuación militar en esta materia? Bueno, creo que en esta discusión sobre la eficacia también tendríamos que preguntarnos qué se está buscando justo con la intervención de las Fuerzas Armadas y en este caso que la Guardia Nacional esté, perdón, bajo la Secretaría de la Defensa Nacional. Me parece que en términos de eficacia, hablando de reducción de violencia, reducción de delitos a nivel federal, los propios indicadores que se nos muestran en las mañanas, en la conferencia matutina del presidente, que podemos recoger del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solamente viendo esos números, nos dan cuenta que esta estrategia en donde se privilegia la dimensión militar no es funcional, no reduce significativamente los homicidios, no reduce significativamente los delitos que de alguna forma viven cotidianamente las personas. Pensemos, por ejemplo, en la violencia familiar, que es uno de los delitos más reportados en los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo. Eso no se reduce ni se ha reducido con la intervención o de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional en la dimensión en la que interactúa. Lo que ha hecho la Guardia Nacional y que bien ha documentado el programa de seguridad ciudadana de la Ibero, pues tiene que ver más, por ejemplo, con detención de personas en tránsito en este país que con la reducción de delitos a nivel federal, que es lo que le correspondería a la Guardia Nacional, y no está realizando estas labores que muchas veces son suplir a las policías municipales, ¿no? Entonces, en términos de reducción de violencia, no hay eficacia cuando la estrategia es la militarización. Y quiero apuntar a esta dimensión porque creo que esa discusión conceptual es sumamente importante. El día de ayer se nos decía que lo que está sucediendo no es militarización, porque en la RAE la militarización no se define de esa manera. Sin embargo, la reforma constitucional establece que la Guardia Nacional tendrá disciplina militar y la RAE establece que la militarización es ese proceso de establecer disciplina militar, ¿no? Solo lo dejo por ahí. Pero en realidad este proceso es mucho más profundo y conlleva estas interacciones entre autoridades y ciudadanía donde se privilegia la dimensión bélica. Lo que observamos cuando se interviene el ejército en tareas de seguridad pública o la Guardia Nacional o incluso las policías estatales y municipales tienen estas dinámicas bélicas, es que se aumenta la probabilidad de que utilicen las armas de fuego contra las personas, violando su derecho a la vida o a la integridad personal y sobre todo a la dignidad. Y por otro lado, también ya hay datos desde la encuesta nacional de personas privadas de libertad que han sido analizados por especialistas como Sergio Padilla o Carlos Silva Forné, que nos han demostrado que una intervención con características militarizadas aumenta la probabilidad de tortura y sobre todo tortura sexual hacia las personas. Esto que estoy diciendo no es nuevo, pero yo sumaría una pregunta al análisis y es ¿por qué las personas no se inmutan al saber esta información? Incluso nuestros legisladores, al tener esta evidencia en sus manos, ¿por qué siguen negando esta dimensión en donde la estrategia militarizada solo va a apuntar a mayores violaciones de derechos humanos de las personas, sobre todo su violación a su derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad personal y además
Esta reforma solo está apuntalando también violaciones de derechos laborales dentro del ejército y fuera de él con esta mayor intervención. Entonces, creo que yo apuntaría esos elementos para adicionar a lo que ha comentado Ernesto y me parecería muy importante que nos cuestionáramos justo para qué se quieren a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional aquí cuando ya se ha demostrado que no hay esta efectividad en términos de reducir violencia y criminalidad. Ernesto López Portillo, ¿qué agregarías a esto? Hay un segundo aspecto, Carmen, que tiene que ver con la calidad de la deliberación, y es algo que decimos poco, pero lo enfrentamos todo el tiempo, que es la imposibilidad de discutir con las personas que están en funciones militares. Hay una historia y una cultura política que por motivos, si quieres, complejos, profundos, colocan a las Fuerzas Armadas por encima de la obligación de rendir cuentas, justificar, explicar, frente a frente, cara a cara con la sociedad a la que debe servir. Déjame hacerte una comparación rápida. Invito a comparar los estándares del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, qué tipo de discusiones se pueden ver ahí que tienen que ver con seguridad nacional, frente a la manera como la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en México tiene cerrada la posibilidad de conocer qué se está discutiendo. Entonces, si los civiles califican como seguridad nacional lo que califican como seguridad nacional y de esa manera esconden las discusiones que deberíamos tener a través de un control democrático, y por otro lado los militares no dan la cara para discutir con quienes estudian, proponen, cuestionan. Entonces lo que tenemos es un candado, Carmen, un candado civil y militar que hace imposible que logremos que nos expliquen, por ejemplo, que respondan lo que Daira en este momento acaba de decir. En algún momento la secretaria de Gobernación actual dijo que, no recuerdo exactamente las palabras, pero en una comparecencia ella decía que sí había indicadores, evidencia de la reducción de las violencias, la delincuencia, a través de las intervenciones militares. El problema es que no las hemos podido ver en muchos años de insistir, Carmen. Ahora, ¿qué es lo que viene? Viene un estudio de sistematización de todos los programas de reducción de homicidios en América Latina y el Caribe, desde Brasil, coordinado por el doctor Ignacio Cano, del Laboratorio de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Río de Janeiro. Viene un estudio que hizo un mapeo completo de los programas de prevención y reducción de homicidios. Una de las noticias más importantes que viene en esa investigación, que será lanzada el próximo 8 de octubre, es que hay dos estrategias, Carmen, Daira, que en las evaluaciones disponibles fueron calificadas como contraproducentes. Es decir, que al aplicar esa estrategia no se logran menos, sino que se producen más homicidios. Una es el descabezamiento de organizaciones delictivas, lo que estamos viendo en este momento en Sinaloa, por ejemplo, y la otra es el patrullaje militar. Vamos a mirar de qué evaluaciones se habla, pero ya se nos ha adelantado que el patrullaje militar, bajo las evaluaciones que existen hoy en América Latina, ha sido calificado como una estrategia contraproducente. Agrego, Carmen, ¿por qué el poder civil no acepta elevar los estándares de control sobre las Fuerzas Armadas? Esa es una pregunta enorme que hacemos todos los días y que, por ejemplo, se mira en la imposibilidad de comprobar que las Fuerzas Armadas estén aplicando la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, Carmen, particularmente en el mandato que ésta contiene para hacer reportes, estoy citando a la ley, pormenorizados de uso de la fuerza. Mientras se crean leyes que elevan los estándares de control, como nosotros creemos que debe ser,
como la Ley Nacional de Uso de la Fuerza de 2019, mientras se crean las leyes, en la práctica no se crean en la práctica material cotidiana, no se crean las rutinas que instalen, institucionalicen la aplicación de los controles de las nuevas leyes. Entonces, si yo creo nuevas leyes con controles, pero no los aplico, y por otro lado voy ampliando las funciones militares y constitucionalizo probablemente de manera irreversible la intervención militar en seguridad pública, entonces lo que tengo, Carmen, es un desequilibrio estructural entre poderes y controles. Hay que recordarle a la gente que tanto para la función policial civil como para la intervención militar en tareas policiales, jamás vamos a tener la seguridad ciudadana que anhelamos si no estamos en condiciones de controlar la manera como se utiliza la fuerza. Entonces, la pregunta para los partidos políticos dominantes, que reitero, intercambian su postura si están en el poder o si están en la oposición, la pregunta es para todos ellos, Carmen. No solo para Morena hoy, es para todos los partidos que han gobernado, que nunca han invertido su capital político, puesto su capital político, invirtiendo a como dé lugar en el control democrático sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas. Eso es transversal y es un déficit estructural que amenaza y daña nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia, Carmen. Pues estamos en un momento muy delicado. Sé que participarás en una mesa, Daira, en un encuentro el día de hoy por la tarde a las 18:30. Está programado que vía Spaces de X, antes Twitter, a través de X, a las 6:30 tiempo del centro, especialistas van a discutir precisamente esto que ha llamado México Evalúa. Por cierto, conmemorando sus 15 años de existencia, México frente a la perpetuidad de la militarización. Es una palabra muy dura, esta de perpetuidad, pero ¿de eso se trata, Daira? A ver, creo que aquí voy a continuar con la línea que ha manejado Ernesto en lo que ha mencionado. Lo que vemos es que cada gobierno que llega a este país y que asume las riendas de la seguridad pública desde el ámbito federal, incluso en los ámbitos locales, deciden utilizar tanto a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o anunciar cambios de militarización al interior de las instituciones civiles. Entonces, efectivamente vemos una perpetuidad, vemos que esto es una política incluso de Estado. Parece que la militarización de la seguridad pública, pero también la participación de las Fuerzas Armadas en otros ámbitos, es una herramienta política muy valiosa. Y creo que eso es lo que cuesta trabajo a veces entender desde quienes estamos tratando de analizar y poder incidir en revertir estos aspectos, porque vemos que ha sido muy funcional también en términos políticos para quienes llegan al poder desde al menos los noventas, ¿no? Esto no inició, como ya bien se ha referido en muchas ocasiones, con la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón, tiene mucho tiempo atrás que se viene desarrollando, tanto desde el ámbito civil como desde el ámbito militar, y lo preocupante sería que sigamos en esta línea que va de alguna forma fortaleciendo redes políticas, dándole más poder a quienes quieren poder, pero al mismo tiempo va limitando muchísimo la capacidad de las personas de ejercer sus derechos con libertad. La probabilidad de que cuando una persona interactúe con una autoridad, en este caso la Guardia Nacional, de que sea tal vez asesinada, torturada, privada de su libertad ilegalmente, va a ser cada vez mayor, por ejemplo, en la medida en la que no se cambie su sistema de profesionalización, porque este esquema de militarización apunta a una mayor participación de las Fuerzas Armadas, una mayor intervención bélica de las autoridades civiles, pero no apunta a mayor profesionalización, no apunta, como bien decía Ernesto, a mayores controles, y no es una cuestión de controlar por controlar, es una dimensión que nos permite a todos
todos tener certeza de lo que va a ser la autoridad, ¿no? Y creo que esta cuestión de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza es sumamente importante y además hay una discusión muchísimo más profunda en este país que siempre va a quedar pendiente, pero pues viendo el nivel que se manejó al menos ayer en los senadores respecto a esta reforma, pues me queda claro que vamos a estar años luz de ella y es dimensionar a la fuerza pública. Hay que darnos cuenta que para bien o para mal, para algunos, nos estamos quedando sin la dimensión policial desde la Constitución y esta en realidad nunca fue mencionada en la Constitución, pero ahora la Guardia Nacional es mencionada en múltiples ocasiones, es equiparada como Fuerza Armada Permanente y esto hace que tenga un estatus mayor, dicen algunos, pero no se ha apostado por entender mejor la función policial, por qué sirve una policía desde el ámbito federal y cómo podrían generarse mecanismos que realmente incidan en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque esto ha funcionado de manera muy política y creo que esto le da esta dimensión de perpetuidad. Llegue quien llegue, si siguen habiendo estos incentivos, pues no importa que el día de ayer estuviera en contra de la militarización porque le permitía un bono político como oposición, porque si llega al poder, lo que va a hacer es acudir a estas herramientas. Y creo que eso es muy importante ponerlo sobre la mesa porque en términos abstractos, efectivamente reduce la posibilidad de consolidar un régimen democrático, pero en un sentido más práctico, lo que nos permite ver es que esto que observamos sobre aumento de los homicidios, de todos los delitos que afectan a la ciudadanía, no se va a reducir y entonces hay un bono político que se está aprovechando desde nuestras propias vidas y eso me parece realmente preocupante, Carmen, y yo dejaría ahí mi intervención. Pues te agradezco mucho que estés aquí para analizar todo este panorama. Déjeme presentar rápidamente, Ernesto, lo que el presidente de la República ha dicho respecto a esta iniciativa que envió al Ejército, a la Guardia Nacional. Déjenme recuperar esto que dice el presidente López Obrador. Yo estoy muy contento y además tranquilo porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional que ha significado en 5 años crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo este esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal, que se inició con Zedillo y llegó a manejarla García Luna. Esto planteó Ernesto López Portillo, el presidente de la República, una de las declaraciones que ha hecho sobre el tema. Sí, hay una operación política muy importante que se hizo con la Guardia Nacional, que es asimilarla en su imagen a las Fuerzas Armadas y luego, ahora como lo estamos viendo, integrarla a las Fuerzas Armadas y con eso generar una percepción pública similar a la que tienen las Fuerzas Armadas, que es de alta confianza. Eso por un lado. Pero por otro lado, Carmen, el presidente no se hace cargo de los indicadores relacionados con el desempeño de la Guardia Nacional. El presidente dijo que no iba a haber violaciones a derechos humanos. Hay centenas de quejas acumuladas, incluyendo tortura, pero tampoco se hace cargo el presidente de las investigaciones que se han publicado en donde dos cosas han sido consistentes. No hay coherencia entre el despliegue de la Guardia Nacional y las zonas de concentración, de mayor concentración de homicidios,
pero tampoco hay resultados mínimamente aceptables en lo que se refiere a indicadores tan básicos como detenciones y puestas a disposición por parte de la Guardia Nacional. De hecho, en el programa hemos hecho estudios que hemos publicado, están en el portal seguridadviacivil.ibero.mx, en donde hemos comparado que la Guardia Nacional está muy por debajo en sus operaciones para detener personas, comparado con policías municipales y estatales, Carlos. ¿Qué me dices para cerrar este bloque, Daira, de lo que plantea el gobierno a través de López Obrador mismo? Sí, creo que es seguir la misma línea que ha mostrado el presidente a lo largo de estos 6 años respecto a esta dimensión que él ha tenido sobre la Guardia Nacional. Esta idea de que no le va a suceder lo que le sucedió a la Policía Federal porque ahora va a ser Fuerza Armada permanente, me parece hasta un poco perversa, porque si alguien destruyó totalmente la Policía Federal fue el propio presidente al desmantelarla en su totalidad. Y no empezar por reformar una institución en lugar de crear una nueva en su totalidad y además con estos componentes militarizados. Entonces, creo que estamos en un momento sumamente importante para la vida pública de México, sobre todo en términos de seguridad. Y la Guardia Nacional, creo que eso es muy importante puntualizarlo. La Guardia Nacional, militar o civil, si no modifica muchísimos patrones de su actuación, de su profesionalización, de su doctrina y de su sistema de sanciones, para enfocarse exclusivamente en servir y proteger a las personas, no va a darle resultados más que al poder político, no a la ciudadanía. Y creo que eso es muy importante tenerlo en mente cuando nos enfrascamos en las discusiones públicas que nos tiene actualmente esta reforma y todo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública. De regreso esta mañana y le agradezco que estén aquí a Daira Arana y a Ernesto López Portillo después de este corte y este resumen informativo, pues para escuchar también su revisión de otra iniciativa que está ahí, que me parece ha merecido menos atención que otras iniciativas que están en la ruta constitucional. En este caso se trata de una ley que tiene que ver con las armas de fuego y explosivos, y la iniciativa enviada por el presidente de la República, como decía yo hace ratito, no en el paquete de las 20 iniciativas que envió en febrero, sino decidió enviarla hace pocos días. Hace pocos días envió esta iniciativa y uno se preguntaría, en este contexto, ¿para qué se pretende modificar este marco regulatorio? Ernesto López Portillo, ¿qué te dice esta ley? ¿Qué te dice esta iniciativa? Bueno, otra vez nos preguntamos por qué la irrelevancia de la evidencia. En este caso, yo detecto una contradicción abierta dentro del propio gobierno federal, porque por un lado se han abierto acciones jurídicas importantes en contra del acceso a las armas, en este caso el acceso al mercado legal de armas en los Estados Unidos, del otro lado de nuestra frontera. Por un lado se invierte en hacer todo lo posible porque se reduzca el flujo de armas hacia México, pero por otro lado se propone acceder a las armas de fuego. Hay una contradicción enorme aquí que es muy difícil, no tiene ninguna respuesta sencilla, que es, por un lado, no se discute, Carmen, que a mayor número de armas a las que se puede acceder, armas de fuego, hay más homicidios. Eso está muy claro en la investigación. Pero hay otra evidencia, que es la evidencia del desamparo del Estado, que deja a personas en incontables lugares del país en la imposibilidad de contar con la protección del Estado. Entonces, cada vez que reaccionamos con la evidencia que dije primero, en donde el acceso a las armas multiplica el riesgo, incluso de quien tiene el arma de fuego. En Brasil alguna vez, hace ya varios años, conocí estudios que hablaban de que una persona que tiene un arma de fuego tiene 4 veces más posibilidad, 5 veces más posibilidad de morir por disparo de arma de fuego. Por un lado está, insisto, esa evidencia, pero por otro lado está la evidencia de la desprotección del propio Estado. Entonces, resulta perverso también, porque el Estado, en lugar de asumir su rol
de servir y proteger, como lo decía Daira, el Estado abre o quisiera o intentará, y probablemente lo logre, abrir la válvula para que la gente tenga más armas, con lo cual nos vamos a las posibilidades demostradas por la evidencia comparada internacional. No se tenga duda, Carmen, si hay más armas, habrá más muertes con armas de fuego. Daira Arana, sé que te tienes que ir, déjame pedirte una última intervención sobre este tema. ¿Qué me dices? Bueno, creo que coincido con Ernesto cuando dice que es un poco una contradicción que ya habíamos visto en este gobierno, ¿no? Por un lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsa pues políticas bastante progresistas, una de ellas esta dimensión de la demanda a las empresas fabricantes en Estados Unidos, otro lado, la política exterior feminista, que dentro de sus principios internacionales tiene la desmilitarización, y en la agenda nacional pues vemos contradicciones de este tema, ¿no? Y creo que esta reforma que se propone a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues uno, le sigue manteniendo ese monopolio que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional en el control de las armas en términos generales, que es algo que desde especialistas, sociedad civil, en una dimensión de gobierno abierto, se había pedido reformular porque pues necesitamos que esto sea revisado por diversas instancias, que haya mayores controles, pero ya nos queda claro que los controles en este país no son lo nuestro, por decirlo de alguna manera. Y lo otro que me parece interesante, por lo menos y por lo más preocupante, tiene que ver con la posibilidad de que las empresas, personal de empresas paraestatales como Pemex, la CFE, personal de Banjico, de Casa de Moneda, pues puedan también utilizar armas de fuego fuera del espectro en el que ya estaban algunos de ellos dentro del marco de la Ley de Seguridad, Ley Federal de Seguridad Privada. Entonces, esto nos da nuevamente, pues grupos dentro del Estado que van a tener la posibilidad de portar y utilizar un arma de fuego, pero que incluso desde la Constitución ni siquiera se ha tocado la posibilidad de dimensionar quiénes estarían facultados debidamente para utilizar la fuerza y las armas de fuego, y de ahí derivado en una ley secundaria como es la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, ¿no? Entonces creo que este marco jurídico que tenemos actualmente va a tener mayores contradicciones, además de las dimensiones internacionales y los compromisos que ya tiene México con esta ley. Parece que no es una ley importante, me doy cuenta, porque justo como mencionas, Carmen, pues ha pasado desapercibida en medios de comunicación y en diversas discusiones, pero me parece que es trascendental lo que se está poniendo, sobre todo a la luz de todas las configuraciones que vienen con la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, todo lo que puede suceder con las policías estatales y municipales a partir de esta reforma, y obviamente la mayor disponibilidad de armas, ya sea desde los agentes del Estado o desde la población en general, sobre todo con lo que marca la ley con los ejidatarios, pues ya está también muy comprobado que aumenta la probabilidad de que se cometa un homicidio, y en México el 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que efectivamente la política pública en este país no está enfocada en reducir los homicidios, entonces no veo por qué nos quieren ver la cara a veces con decirnos que sí están preocupados por eso, porque toda esta configuración legal lo que apunta es a que eso no va a suceder. Y muchas gracias, Carmen, por la invitación. Al contrario, a ti, Daira Arana, gracias por estar aquí, seguiremos hablando y hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Gracias, Daira. Y bueno, si te parece, Ernesto López Portillo, y tienes tiempo, quedémonos un momento más aquí porque estamos sí frente a esta iniciativa de López Obrador que llama la atención porque efectivamente tiene menos luz que las otras iniciativas constitucionales y se entiende que estamos apabullados con tantos temas. Hay una indigestión de pronto de tantos temas tan relevantes simultáneamente: la reforma al Poder Judicial, la reforma a la Guardia Nacional y el Ejército, el tema de los pueblos originarios, los órganos autónomos y lo que nos falta. Y en este caso, la ley en cuestión de la que estamos aquí hablando, la ley para, bueno, las modificaciones que se pretenden a la ley de armas de fuego y explosivos, que está poniendo foco a la posesión de armas de comuneros, de ejidatarios, de afromexicanos, también contiene cosas, Ernesto López Portillo, que llaman la atención. Se plantea que funcionarios del Estado, léase funcionarios de Pemex, funcionarios del Banco de México, del Sistema de Administración Tributaria, el SAT,
de la Comisión Federal de Electricidad, si no me equivoco, bueno, se plantea que tengan acceso, que puedan portar armas de fuego funcionarios del Estado mexicano de estas instituciones. ¿Qué nos dice esto, Ernesto? ¿Qué lectura le damos? A ver, hay yo lo entiendo como una capitulación en el fondo respecto a la manera como el Estado entiende su responsabilidad. Si la evidencia comparada internacional confirma que acceder a mayor número de armas provoca más homicidios intencionales, y eso no es relevante, entonces tenemos que preguntarnos por otros motivos de las reformas como esta, Carmen. Porque uno pensaría, digamos, la intuición diría, es que si tienen armas, seguramente ya se calculó que tendrán más seguridad, reducirán sus riesgos. Eso tendría que ser demostrado frente, insisto, a una evidencia que incluso el propio Estado mexicano ha llevado a litigios internacionales, a litigios fuera del país. Eso nos tendría que decir entonces cuál es el propósito cuando tenemos una ruta de violencias, delincuencia e impunidad que confirma una crónica debilidad en la presencia del Estado para protegernos. Entonces, abrir la válvula al acceso de las armas y no asegurar la presencia del Estado a través de una protección y un servicio profesional no nos enseña otra posibilidad sino ir a más violencia. Ahora, Carmen, esto hay que conectarlo, todo lo que dijiste, lo que tiene que ver con seguridad y justicia penal. Todo esto tiene que ver con una percepción transversal a la clase política y a la sociedad. Una percepción dominante, Carmen, a favor del endurecimiento. Esto ha sido estudiado también y se entiende como mano dura desde algunas perspectivas, se entiende como populismo punitivo desde otras perspectivas, y lo que enseña es que independientemente de la evidencia, de lo que nos enseñen, lo que realmente sucede en la práctica en la calle, independientemente de eso, hay un consenso, o cuando menos una gran mayoría, que acepta, tolera, promueve todo tipo de medidas que incrementen las armas, incrementen la tecnología, incrementen el despliegue, incrementen las sanciones penales, incrementen el uso de medidas privativas de libertad en proceso penal, como la prisión preventiva oficiosa. Todo esto, Carmen, ha sido entendido en la investigación como el modelo incremental, según el cual a más recursos y poderes en el aparato de seguridad y justicia penal, tendré más seguridad y justicia. Si se demuestra que no es así, el discurso político normalmente hace a un lado la discusión sobre la evidencia, como está pasando hoy, y en cambio aprovecha esta tracción social, esta aceptación masiva de la sociedad, que recarga su expectativa en el endurecimiento, entre otras cosas, comprensiblemente empujada, impulsada por la desesperanza, el temor, la experiencia de victimización, es decir, por toda esta experiencia de desamparo que estamos viviendo frente a un Estado crónicamente débil con respecto a la seguridad y la justicia. Entonces, cuidado, decimos no a este tipo de medidas. Volvemos a llamar al Estado una vez más, Carmen. Imagínate, Carmen, que a principios de este sexenio propusimos al Congreso que se instalara una mesa de análisis de la evidencia sobre el desempeño militar que ya teníamos acumulado hasta el 2018, cuando hablábamos en aquel momento, antes de publicarse la ley que creaba la Guardia Nacional. Le dijimos al Congreso, instalen una mesa de análisis de la evidencia. No lo logramos. Hoy lo volvemos a decir, Carmen,
porque las discusiones que hoy se tienen en Cámara de Diputados y Senado no están haciéndose cargo de la evidencia, no están haciéndose cargo de los conceptos, no están haciéndose cargo de darle un marco de referencia con indicadores precisos que nos digan qué funciona y qué no funciona para la seguridad. Así de simple, qué funciona y qué no funciona. No qué percibimos que funciona y no funciona, sino qué podemos comprobar que funciona y no funciona. Y un último comentario por el lado militar, Carmen, si me permites. Esta misma gente que está diciendo que esto no es militarización, está avalando y firmando una iniciativa que lo que propone es disciplina militar, que recarga su expectativa en la disciplina militar. En mi concepto está ahí el núcleo ideológico, transversal, por cierto, a izquierda, centro, derecha. El núcleo ideológico de la expectativa es que la disciplina militar se supone que nos dará una mejor tarea policial para la seguridad. Dado que no está demostrado que es así, insisto, el discurso político lo que hace es poner a un lado la evidencia para recargarse en esta ideología dominante a favor del endurecimiento que nos ha traído hasta acá. Ojo, 17 años, Carmen, ya de despliegue militar intenso. 17 años de despliegue militar intenso. Ernesto López Portillo, pues aquí estamos frente a este momento de nuestra historia en donde estamos viendo pasar a una velocidad, a la velocidad del rayo, hemos dicho aquí, reformas de enorme trascendencia que se ha planteado, y déjame cerrar con esto, por parte del propio gobierno y del pues partido hegemónico y de quienes están ahora gobernando México, que se trata de un cambio de régimen. Y sí, todo apunta a que será un cambio de régimen. La gran pregunta es qué tipo de régimen es el que viene para México. Y en este régimen que se está perfilando, tenemos que incorporar todos estos elementos: la reforma al Poder Judicial, el tema de la Guardia Nacional, los militares, las armas para ciudadanos en su dimensión de la ley de armas y explosivos, y lo que aquí se está planteando, además de lo que nos falta por analizar, que tiene que ver con otras cuestiones como los órganos autónomos. Hay un paquete enorme de situaciones que están efectivamente perfilando lo que desde el oficialismo se llama nuevo régimen. ¿Qué decir al respecto, Ernesto López Portillo, para cerrar? Bueno, todas y todos quienes en este momento aprecian el Estado democrático de derecho tendrían que hacerse la pregunta respecto a dónde está y hacia dónde va la relación entre la presidencia de la República y las Fuerzas Armadas. Porque es ahí, Carmen, ahí donde se resuelve o no la supremacía civil. Ahora la presidenta electa asegura que por supuesto que en ella recae la autoridad superior, lo cual formalmente está perfectamente claro. La pregunta que yo hago, y que tiene que ver con la pregunta que haces tú del el tipo de régimen en el que estamos y en el que estaremos el día de mañana, es ¿de qué tamaño es el control político de la presidencia sobre las Fuerzas Armadas? Y, en correlato, ¿de qué tamaño es la autonomía política y operativa de las Fuerzas Armadas frente a la presidencia de la República? Esa respuesta tendría que hacerse, se tendría que deliberar y tendrían que hacerse cargo los poderes públicos de rendir cuentas, transparentar y asegurar el control civil sobre las Fuerzas Armadas, sea cuales sean sus funciones. Hay una pregunta, insisto y termino, una pregunta que se ha ido colocando en el centro de la preocupación, dado el empoderamiento que se ha hecho de las Fuerzas Armadas, que es, reitero, el nivel, el grado de su autonomía política y operativa frente a la presidencia de la República, primero que otra cosa, pero también en su conjunto frente al Estado y la sociedad. Carmen. Te aprecio mucho, Ernesto López Portillo, tu presencia aquí, lo que has analizado junto con Daira esta mañana de estos asuntos de enorme importancia y lo que está en curso en este preciso momento en México.